Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este último episodio del serial que hemos estado desarrollando, hablando sobre temas relacionados con política pública, discapacidad. Se ha puesto bien picante, bien interesante. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy, mi querida Rose? Pues ahora, después de todo este tema y todo este análisis de las organizaciones de la sociedad civil, cómo vemos la postura del gobierno, de dónde vamos a sacar dinero, qué va a pasar con el país, qué sucede con las personas que activan su boleto de una manera muchas veces no planeada y circunstancial, el boleto de la discapacidad, y qué sigue después, ¿no? ¿Quién los apoya? Ya Shekani habló del Teletón, ya habló de su propia fundación. Y entonces el tema para hoy es, ¿qué pasa con la inclusión laboral de una persona con discapacidad y el salario equitativo? No sé, Shekani, si tú quieras comentar algo al respecto. Pues mira, a mí como me encanta poner chispa en los programas donde estoy o cambiar dinámicas, a mí no me gustaría aventarle la pelota a mi querida Miros, que ella nos dé un panorama general de cómo está la inclusión en México y Súper. dónde estamos parados para después continuar pues desarrollando toda esta idea, pero me parece fundamental que desde la Ajá. mirada de Miros, que tiene ese enfoque investigador, ese tono serio, ¿no? Que nos ponga en contexto para después dar este refresh del tema. No sé Shikani, qué te mira, parece, querido Miros. súper bien, como voy. Fíjate que hay un tema que para mí es muy importante porque he estado trabajando en algún momento de mi vida en generación de políticas públicas. Para mí la política sí importa y me parece que la mejor forma de abordar la política es que cada vez más personas de la sociedad civil se involucren en la política para hacer de esta algo que nos sirva a todos. Y te voy a comentar que las políticas públicas son muy importantes y sí importa qué gobierno, qué matices tenga en la agenda pública, porque México ha firmado muchos tratados, entre otros el Tratado Internacional para abolir la discriminación para las personas con discapacidad. Y se supone que al firmar este tratado, nuestro país sube a rango constitucional todos los tratados firmados. Entonces, en nuestro país hay una legislación para la no discriminación de las personas con discapacidad y para la inclusión en el trabajo y en la vida en todos los sentidos. De acuerdo a nuestra Constitución, en el artículo 123, indica en su artículo cuarto y quinto que todas las personas tenemos la misma libertad y el mismo derecho a trabajar en todo aquello que sea lícito. Y por lo tanto, las personas con discapacidad están incluidas en el desempeño del trabajo que deseen realizar. Nuestra Constitución, el único requisito que indica es que sea un trabajo lícito. Y por lo tanto, con los tratados internacionales firmados, también con la OIT, pues resulta que nuestro país está en un canal de vanguardia progresista para incluir a las personas. Ahora, eso es la letra, eso es lo que está escrito y el marco jurídico. ¿Qué tanto se aplica en la práctica? Ese es un tema bien importante. Yo les voy a compartir brevemente que cuando estuve trabajando en la Cámara de Diputados, pues se tomó la determinación de establecer contrato a un porcentaje de personas con discapacidad. Y esto es algo muy importante que las empresas públicas y las empresas privadas deben hacer. Les estoy hablando del periodo 2000-2003 y fue muy interesante que la Cámara tomara este acuerdo.
para en la práctica poner la legislación en marcha. Y de pronto tuvimos personal nuevo contratado con el mismo salario que el resto del personal administrativo, haciendo funciones diversas. Y les hablo particularmente de personas con discapacidad auditiva y visual. Y la verdad es que excelentes trabajadores, excelentes empleados, muy dedicados. Yo siempre voy a decir que el gobierno, como política pública, debe implementar en cada dependencia de gobierno, cada secretaría de Estado, a nivel federal y en la parte administrativa local, ya sea el Estado, el municipio, debe haber un porcentaje de personas contratadas con discapacidad. Y esto es una política pública incluyente, directa. No basta con firmar tratados internacionales, tenemos que llevarlo a la práctica. Entonces, la legislatura en la que participé, que fue la 58, sentó un precedente y a partir de entonces les hablo del año 2000, inaugurando el cambio de siglo, esto se está llevando a cabo en el Congreso, pero tiene que hacerse en toda la administración pública, municipios, alcaldías, estados y a nivel federal. Súper. En efecto, Adelante. como bien lo mencionabas, querida Miros, esto de los tratados, y como tú bien decías, ¿importa el gobierno? Sí, importa mucho. ¿Importa lo que haga? Sí, importa mucho. ¿Importa cómo se comporte y cómo se vaya llevando en el día a día? Importa. Pero también importa una sociedad. Importa que la sociedad esté informada, que incida, que esté ahí, que ponga la llaga en donde más duele, ¿no? El dedo en la llaga, ¿no? Y tú hablabas muy bien de esta administración que tú participaste, que es clave, porque en el año 2000 justamente aparece un referente importantísimo para la política e importantísimo para las personas con discapacidad y la causa de la discapacidad. Hablo del maestro, del galardonado, del extraordinario Gilberto Rincón Gallardo, que fue un senador, fue político, impresionante, un ser humano extraordinario que tuve el privilegio de poder conocer y que él fue el creador, y México es el creador no es un tratado, es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto México lo sube a las Naciones Unidas y se convierte en un tratado mundial. Esto cada año se ratifica por los países. México lo ha ratificado. Este gobierno actual lo ha ratificado. Pero como bien dices, no basta con ratificar y no basta con firmar tratados. Los tratados deben de cumplirse. Y esto en México, a nivel público, como tú bien lo dices, no se ha llevado a la práctica, ¿no? Es muy raro y es pues sí, es raro y extraño ver a personal diplomático con discapacidad, ¿no? Yo no me he topado con muchos, sí, sí hay, pero es lo mínimo, ¿no? Pero esto también viene a colación a las empresas privadas y públicas. Hemos avanzado mucho en materia de inclusión. México está dentro de los países top en inclusión. De hecho, nuestros modelos han sido replicables en España, en Europa, en Estados Unidos, en diversos lugares que son, digamos, potencia. Se han replicado modelos porque yo he estado al frente de varios que se han replicado, que hemos instaurado. Y debo de hablar concretamente de la iniciativa privada, todo lo que ha hecho. Por ejemplo, Alianza Entrale es una iniciativa del Consejo Mexicano de Negocios, impulsado por Televisa, Cinépolis, Cemex, Lala y un conglomerado de empresas que aglutina, además del Consejo,
al Consejo Coordinador Empresarial y a todas las cámaras de trabajo de la industria privada. Y esto es un antecedente que sin precedentes en México, porque esto no había. Esto es nuevo, lleva 5 años. Tuve el privilegio de crear la alianza, ¿no? Y de que el señor Azcárraga, Emilio Azcárraga Gallán, la subiera, ¿no? Al Consejo Mexicano de Negocios y que se aglutinaran estas 30 empresas. Después ya el Consejo Coordinador Empresarial entró. Y esto es buenísimo porque ya no es nada más en los hechos, ya no queda en los hechos. Ya es tangible la contratación de personas con discapacidad, como bien lo decía Miros, con un salario igual a los demás, y además también concientizar a las personas con discapacidad a competir por lo que tenemos para aportar, no solamente porque nos den un trabajo por tener una discapacidad. Eso no viene en mi currículum. Lo que viene en mi currículum es lo que yo te puedo aportar como empresa. Y eso es lo que estamos peleando ahorita con los reclutadores. También para que sepan entrevistar a una persona con discapacidad, para que sepan, y no por ser especiales, simplemente porque las personas con discapacidad auditiva llevan un comunicador y entonces tienen que saber cómo manejarlo, pero no es por un tema de que seamos especiales o casitos especiales, ¿no? Y eso hay que hacer consciente a la persona para que compita por sus capacidades, ¿no? Y yo siempre digo, porque además dicen, bueno, nos han puesto eh, peyorativos extrañísimos como personas con capacidades diferentes. Aquí yo creo que los 4 tenemos capacidades diferentes, ¿no? Yo, por ejemplo, no soy bueno en las matemáticas, ¿no? Tengo una lesión, por la misma lesión de la parálisis cerebral infantil que yo tengo, que es mi diagnóstico, pues no se me desarrolló la parte abstracta, pero soy buenísimo para la parte de historia, para la parte de humanidades, soy buenísimo. Entonces, todos tenemos estas cuestiones, tenemos habilidades desarrolladas, ¿no? Y podemos complementarnos y aprender de los demás. Entonces, esto, las empresas privadas y públicas también, hay que decirlo, algunas se están abriendo poco a poco y están terminando con este miedo, porque es miedo y falta de información. Por ello, mi trabajo de concientizar y de hablar en estos foros que me permiten para que a los empresarios pues se abran a esta posibilidad y muchos me dicen, oye, pero es que no tengo una rampa o no tengo, no te preocupes, ¿quieres ser incluyente? Sí, es que yo quiero ser incluyente. Ok, contrata a la persona con discapacidad y la inclusión la vas haciendo poco a poco, porque tampoco, yo sé que no es de la noche a la mañana, todo es un dinero y debe ser ganar, ganar para todos. Entonces, creo que ahí está la clave, ¿no? Los tratados, como bien decía Miros, no son de firmarse, son de actuar. Y creo que esto la iniciativa privada lo ha tomado bastante bien. Y te digo, modelos replicables en España, en Italia, nos han hablado para poderlo llevar a cabo. Entonces, creo que en México vamos bien. Sí falta mucho por hacer, en muchas cosas, pero vamos bien. Y creo que la sociedad civil es la que está aglutinándose para crear este modelo y que, como yo digo, las personas con discapacidad dejemos de ser invisibles para hacernos visibles. Súper, Chicani. ¿Alguien más quiere aportar al tema? Pues no sé si Rosaura quiera comentar algo o me gustaría dar algunos datos, pero me reservo. Ok, bueno, sí, por favor. De acuerdo a el INEGI, vuelvo a hablar de las cifras oficiales, en 2018 nos dice que solo el 38.5% de las personas con discapacidad están trabajando, están activos económicamente. Esto nos habla de que efectivamente hay un buen avance en nuestro país, pero que todavía falta mucho por hacerse para contratar con equidad, con una política incluyente desde las empresas públicas y privadas.
Obviamente hay una afectación a todos en el tema de la recesión económica y en el aumento del desempleo. Pero esta cifra que les doy es de la encuesta 2018. Entonces es previo a la pandemia y nos habla que el 38.5% de personas con discapacidad están económicamente activos. Cierto y es. de acuerdo a INEGI también se comenta que el universo de personas con discapacidad en México no toma en cuenta a las familias o a los grupos de amigos, sino únicamente a las personas con discapacidad. Son 7.7 millones de personas, ¿de acuerdo? A mí me gustaría añadir que además de las personas que tienen ya una discapacidad por nacimiento, está el otro universo de personas que adquieren una discapacidad a lo largo de la vida. Las personas que haciendo trabajo tienen una afectación que muchas veces puede llegar a ser definitiva. Entonces, de acuerdo a cifras oficiales del IMSS, tan solo del IMSS, hay un universo, poco más de 1 millón de personas anuales que manifiestan discapacidad laboral. Y quiero decirles que son personas que adquieren la discapacidad en el trabajo. Entonces, esto es muy importante resaltarlo porque a lo largo de la vida laboral, dentro de la misma empresa o del gobierno, se puede adquirir una discapacidad, como decía anteriormente, temporal o definitiva. Por otro lado, me gustaría comentar que no se toma mucho en cuenta, pero es una realidad la discapacidad generada por estrés, la discapacidad emocional, el estrés en el trabajo. Y yo quiero decirles algo que siempre he pensado, no sé ustedes qué opinen, pero en las encuestas que se hacen sobre el nivel de felicidad, los mexicanos siempre estamos en los primeros lugares. Uy, sí, somos súper felices. Y de pronto me parece un poquito falseada la respuesta. Yo creo que somos de los mucho falseada. Yo creo que somos de los que si nos preguntan cómo estás, independientemente de cómo estemos, siempre decimos súper bien, excelente, mejor imposible, bla, bla, bla. Y está bien, hay que tener pensamiento positivo, pero la verdad es que hay un gran estrés laboral en nuestro país. Hay muchas horas extras de trabajo sin remuneración, hay afectaciones nerviosas, emocionales, que muchas veces no se toman en cuenta. Y les quiero compartir otro dato. Además del estrés laboral, que sí existe y es una realidad, está el estrés del desempleado. La gente que está estresada porque no tiene empleo y porque lleva un tiempo importante buscando sin encontrar. Y cuando hablo de un tiempo importante, un lapso de más de un mes, esto ya genera estrés. Entonces, como que las encuestas de la felicidad me parece que no reflejan la verdad en muchas ocasiones. Estrés laboral y estrés por desempleo, que también genera o puede generar una discapacidad, no solo en el trabajo, sino en la interacción con la familia, con los amigos y en general con el mundo que rodea. Perdón, estaba en mute. Totalmente, Miros. De hecho, voy a abundar un poquito en eso que comentas. Un poco, mi abuela me hace mucha burla, ¿no? Porque me dice, ay, desgraciado. Saludos a mi abuela, mi abuela José. Siempre que te pregunto dices que estás bien, ¿no? Y entonces ya es como la burla familiar también, ¿no? Y siempre, abuelita, ¿cómo cree que estoy? Ay, pues ya, ¿para qué te pregunto? Porque bueno, también en su contexto de mujer de la post-revolución, pues el sufrimiento es necesario, ¿no? Como, incluso para apapacharte, ¿no? Y su función de abuela, pues implica que
que consule al nieto sufridor, ¿no? Entonces, que su nieto nunca sufra, pues le genera conflicto. Y una duda que tengo como en el aire es justo la pregunta detonadora versaba en torno a, es más difícil para alguien que adquiere una discapacidad en el transcurso de su vida adaptarse a esa nueva condición. Miros mencionaba, más o menos, de acuerdo a cifras del IMSS, ya sea temporal o permanente, 1 millón de personas al año están en esta condición. Entonces, quisiera ahí como también dejar la pregunta, ¿qué es lo primero que se enfrenta? Porque además, sí me parece que es una población, y hay que decirlo, invisibilizada, porque no se habla de ellos, no es común verlos en la calle, también es cierto, o sea, no, aunque se han ganado espacios públicos en el transporte, en las calles de las principales ciudades, lo cierto es que estos intentos no han sido suficientes para que las poblaciones con alguna discapacidad se apropien de las calles, ¿no? Entonces, en su experiencia y en lo que han visto, ¿qué es lo primero que se enfrenta a una persona que adquiere una discapacidad que no nació con ella? Pues mira, lo primero es el duelo. El duelo porque perdiste todo. O sea, estás hundido. Regularmente las personas con discapacidad, las personas que adquieren una discapacidad son los que eran proveedores o los que son proveedores. Uno. Dos, el duelo, te digo, el duelo de perder todo, porque para ellos es perder todo. Bueno, y pierden algo, ¿no? Que ya eso tiene implícito el duelo. Tres, reconstruirse nuevamente, volver a ser ellos con una discapacidad. Por ello, el trabajo que hacemos nosotros es de sumo valor. ¿Por qué? Porque hacemos todo el acompañamiento, ¿no? De la persona con discapacidad, pero además con la familia, porque la familia es el núcleo más importante y el núcleo que le va a dar ese apoyo y ese empuje para volver a recrear esa vida que tenía antes. Porque se tiene la falsa creencia, ¿no? Como persona con discapacidad. Yo la tengo de nacimiento, pero incluso me sigo a veces creyendo esa parte de, no es que no voy a poder hacer esto porque tengo una discapacidad, ¿sabes? Y es como padrísimo porque tú te das cuenta que cuando ya hiciste todo, ya desafiaste a lo imposible, pues te das cuenta que no hay imposible, que realmente lo que ocurrió fue un accidente y fue algo para generar un propósito. Por ello yo insisto en el propósito de vida. Porque todos tenemos aquí un propósito y una misión. No sabemos y no debemos, para mí, estar, es que ¿por qué a mí? Sino ¿para qué? ¿Para qué me ocurre esto? ¿Qué puedo yo generar con esto y hacer una diferencia, ¿no? Por ello me encanta tanto el coaching y por ello me baso tanto en ello y creo que a veces la vida como diría una canción del maestro Luis Eduardo Aute, me va la vida en ello, literal, porque es como, no importa, ya, que siga, ¿no? Que la vida siga, que siga lo rico, ¿no? Aunque esté muy cabrón, pero que siga. Y eso hay que transmitirle a las personas que tienen una discapacidad adquirida, porque para ellos se perdió todo. Para la familia se perdió todo. Para la familia es ya una carga. Y eso hay que quitarlo del estigma. Claro, claro que va a ser complejo, claro que va a ser difícil, pero creo que esos son los obstáculos más fuertes desde mi perspectiva y desde lo que yo he visto que las personas con discapacidad adquirida se enfrentan, incluso las personas que tenemos ya la misma discapacidad de nacimiento, ¿eh? Todos los días, pero yo creo que eso hasta cualquiera. O sea, Juan Carlos, Rose, mi querida Miros, todos los días tenemos algo nuevo y decimos, a ver, ¿y cómo le hago? O sea, ¿esto cómo se come? ¿Sabes? Y el reto siempre da miedo, Shikani. Bueno, esto es desde mi punto de vista y desde lo que yo he visto, no sé cómo lo vean los demás. Yo coincido completamente. El miedo a lo desconocido, al No te reto. escuchas, querida Rose. Yo sí te escucho, Rose. Se me hace que... No, ya, perdón. Yo soy el culpable, perdón.
Ah, súper. No, digo que el miedo a lo desconocido, al reto, siempre existe, ¿no? Para todos, porque de alguna manera saberte con las posibilidades de realizar alguna actividad no siempre es algo que viene como natural, ¿no? O sea, nuestro cerebro reptiliano trata de protegernos, nos protege de muchas cosas, nos protege del ejercicio, siempre el boicoteo mental de no te levantes, ¿para qué? Te va a doler, ¿no? Es lo que te está diciendo tu cuerpo para que no te expongas al ejercicio, para que, o sea, es nuestro cerebro reptiliano y a todos nos sucede. Aquí el tema es, no sé si una discapacidad adquirida tiene mayor probabilidad o menor de reinsertarse o de insertarse en una vida laboral. No sé cómo es que funciona esto. O sea, a lo mejor una persona con discapacidad de nacimiento sabe que su camino está trazado de una manera distinta. Probablemente emprenda, probablemente, o sea, tenga otros elementos que desarrollar, ¿no? Como dices tú, Shikani, oye, fíjate que las matemáticas por condición van a ser complicadas para mí. Sería tristísimo que quisiera ser un científico, ¿no? Porque dices, bueno, esa parte, pues no, pero fíjate cómo se me da el tema de hablar, el tema de los datos históricos. Oye, pues entonces de ahí eres, ¿verdad? Claro. Y de ahí eres. Entonces, pero una persona con discapacidad adquirida, ¿qué tanto se puede reinsertar en la vida laboral? ¿Y qué tan Perdón, ¿y qué tan qué equitativos son sus percepciones económicas, ¿no? Qué buenísima pregunta acabas de hacer al aire. Y yo nada más te respondo rápido porque ya queda poquísimo tiempo. Pero eso, fíjate, sí, claro que hay, o sea, ¿y sabes por qué es complicado por la persona? ¿Qué es lo que te digo? La persona piensa que se murió, que ya no puede hacer nada, que es imposible, que la vida ya no vale nada. Como diría esta canción de Pablo Milanés, la vida no vale nada, o sea, y no va por ahí, ¿sabes? La vida tiene ese, no, siempre en el coaching decimos, no te pasó, no te pasó. ¿Para qué ocurrió este evento? O sea, ¿qué es lo que la vida tiene preparada para ti? Y los que logran dar el salto, que me encanta porque nosotros hacemos un trabajo integral, Juan Carlos lo ha visto, cómo lo realizamos, y me encanta ver el resultado final de, güey, es que neta, no había comprendido el propósito de estar acá. Ahora entiendo todo. Ahora entiendo por qué ocurrió esto y para qué, ¿sabes? Y es como, híjole, increíble porque entonces la persona se da cuenta que realmente el camino era ese. Y no es que esté diciendo que esté bien o esté mal. Nada está bien, nada está mal para mí desde mi mirada. Todo pasa por algo, todo ocurre por algo. Y eso es lo que al final dejamos de huella nosotros en Fundación Vuelo Libre, para que las personas logren encontrar ese camino y ese propósito en la vida. Eso es, yo creo que para mí lo más importante y con lo que concluiría este punto. Súper. Bueno, Oigan, pues, a mí me gustaría comentar muy rapidito que son varias fases por las que se pasa frente a una situación de discapacidad adquirida. En primer lugar está la frustración, el enojo, la tristeza, la negación, para poder llegar a vivir el duelo y aceptarlo. Es todo un proceso, es una fase, son varias fases en el proceso para que la persona llegue al punto de acepto que me pasó y que puede ser temporal o puede ser definitivo. Y también va a depender de varias cosas. Si esta discapacidad adquirida va acompañada de dolor físico o no. Y yo veo mucha frustración en las personas que tienen dolor físico por una discapacidad adquirida. Entonces, una vez que se llega a la aceptación, viene el renacimiento. Lo que dice Shikani, acepto que me pasó, de aquí en adelante, cómo voy a vivir, qué voy a hacer, para qué sucedió esto
y cómo me voy a reinventar. Yo pienso que es un reto muy fuerte tener una discapacidad adquirida, porque se vive el antes y el después. Y se necesita mucha fuerza de voluntad para poder reinventarse y volver a ser productivo con una discapacidad adquirida. Pero es posible. Y por supuesto que va a depender mucho de la red social que acompaña a la persona. El trabajo que hace la Fundación de Shikani es muy importante porque precisamente tiene todo este acompañamiento especializado para personas con discapacidad. Pero de cualquier forma, yo recomiendo mucho la terapia en sus diferentes ramas, tradicional, holística, freudiana, junguiana, lacaniana, la corriente que quieran, el coaching, la programación neurolingüística que ayuda mucho a cambiar el chip interno. Se necesita ayuda y acompañamiento para volverse nuevamente productivo y estar contento con lo que hay. Al final, el reto que todos tenemos, todos, es estar contentos con nuestras discapacidades, aprender y ser felices. Y ahí va el tip de ahorro, ¿verdad? Como el boleto lo traemos en el bolsillo, citando a Shikani, vale la pena tener un esquema de ahorro, un esquema de protección, porque nunca sabes en qué momento podría estar este tema de discapacidad adquirida en tu proyecto de vida, ¿no? Y propósito de vida. Y también quisiera mencionar, para cerrar este serial que iniciamos con la festividad de muertos, recordarán, hace 3 semanas, voy a citar a Benedetti porque ese día se me fue la cámara y ya no pude citar al buen Benedetti diciendo, al final la muerte solamente es un síntoma de que hubo vida. Así que no pasa nada, hay que vivir bien, contentos, tranquilos y a gozar, a gozar. Súper, muy bien. La verdad es que ha sido un serial muy enriquecedor. Yo solamente quisiera agregar algo. A veces la discapacidad adquirida no viene por accidente laboral o por accidente en la vida, sino por enfermedad. Entonces, lo que dice Rosaura sobre el ahorro es fundamental. Necesitamos prever lo que puede pasar en el camino y estar preparados. Efectivamente. Pues, chicas, chico, es un honor haber compartido este panel estas semanas. Seguramente vamos a estar encontrándonos y reencontrándonos en diferentes espacios, como siempre ha ocurrido desde hace muchos años. Y pues no queda más que agradecerles. Rose, ¿quieres comentar algo más? Muchas gracias. Es todo lo que puedo decir. Increíble el serial. Un gustazo coincidir otra vez. Un abrazo y nos vemos como siempre el domingo a las 10 de la mañana en esta su barbacoa financiera. Shikani, Miros, Rose, hasta la vista. El privilegio es todo mío, muchísimas gracias. Y que haya más debates y que haya más coyuntura y más buena vibra como en la barbacoa financiera. Más coincidencias. Abrazo. También, claro. Coincidencia y diosidencia, pero sobre todo debatencia también. Un fuerte abrazo para todos.